Hola queridos amigos, cuando el señor Bach, el ex suegro de Huyen, descubrió todo lo que su hijo había hecho, su corazón se rompió en 1000 pedazos de remordimiento. Entendió que hay errores que no se pueden encubrir con el amor familiar y que hay dolores que solo quien los vive puede comprender. Pero no todos están dispuestos a aceptar esa verdad. La madre del exmarido, acostumbrada a vivir con orgullo y apariencias, no podía soportar ver a su hijo pagar por sus actos. Empezó a maquinar en silencio, decidida a no dejar en paz a Huyen, la mujer a quien consideraba la causa de todas las desgracias de la familia. Ahora, sin embargo, Huyen tiene un motivo para mantenerse fuerte Maya, su hija: la fe en la justicia y la gratitud hacia el hombre que siempre ha estado a su lado, Ye. Solo desea que Tuk, el exmarido que destruyó su vida, pueda arrepentirse de verdad, para que cuando salga del centro de reclusión mire atrás sin rencor, con solo un poco de arrepentimiento. Por su parte, ella solo quiere una vida sencilla, cuidar de su hija, cultivar flores y conservar la paz que tanto le costó recuperar. Y como en toda historia de la vida, cuando el pasado aún no descansa, las pruebas vuelven a aparecer. ¿Podrá Huyen mantener la felicidad que tiene ahora? ¿O una nueva tormenta lo arrasará todo cuando esa suegra decida volver, trayendo consigo palabras capaces de cambiarlo todo? Se abre un nuevo capítulo, el momento en que una mujer que soportó tanto dolor finalmente se levanta para decir la verdad y defenderse a sí misma y a su hija. En los últimos días, la casa del señor Bach se había vuelto extrañamente distinta. La gente notaba que su esposa, la madre de Tuk, ya no gritaba ni se quejaba como antes. Empezó a hablar con suavidad, a mostrarse atenta a servirle té al marido, e incluso a cocinar de nuevo los platos que él solía disfrutar en su juventud. Pero detrás de esa repentina dulzura se escondían planes que solo una mujer acostumbrada a manipular podía comprender del todo. Aquella noche, cuando el señor Bach acababa de dejar la taza de té sobre la mesa, ella habló con voz melosa: «Viejo, al fin y al cabo sigue siendo nuestro hijo. Todos cometemos errores alguna vez. Ahora Tuk está ahí dentro, seguro que lo está pasando mal. ¿Por qué no vamos mañana a casa de Huyen y le pedimos que retire la denuncia? Esa chica siempre ha sido buena, seguro que te escuchará». El señor Bach levantó la vista. Sus ojos, cansados por los años, se entrecerraron mientras soltaba un suspiro largo. Pero él golpeó a su esposa. Bebía todo el tiempo. ¿Cómo iba a soportarlo Huyen? Ella le tomó la mano con delicadeza, la voz tan suave como la seda. Los jóvenes a veces son impulsivos. Piénsalo, la pequeña Maya aún es una niña, crecer sin su padre sería muy triste. Además, si Tuk logra una reducción de condena, quizás cambie. Podríamos volver a ser una familia y tú dejarías de cargar con ese peso en el corazón. Las palabras dulces como miel fueron calando lentamente en el corazón de aquel hombre bondadoso. Él no sabía que la mujer sentada frente a él, con quien había compartido la mitad de su vida, era la misma que había empujado a Huyen al abismo de la desesperación. Con sus reproches, sus bofetadas frías y sus crueles insinuaciones, había ayudado a que su propio hijo se convirtiera en un hombre violento. Mientras tanto, al enterarse de que su suegro quería visitarla, el corazón de Huyen se llenó de emociones encontradas. Aún recordaba su figura delgada, la espalda encorvada por los años de trabajo en el campo. El hombre que alguna vez la defendió cuando Tuk llegaba borracho, que se había interpuesto entre ella y la furia de su hijo. Él era el único en esa casa que aún le hacía creer, aunque fuera un poco, en la palabra familia. Pero ahora, al saber que venía con la intención de pedirle que retirara la denuncia, el pecho de Huyen se apretó. Quería contarle todas las noches de golpes, los moretones escondidos bajo las mangas, las veces que tuvo que huir con su hija en brazos bajo la lluvia. Quería decirle que aquel hijo del que él solía sentirse tan orgulloso
No solo había destruido un hogar, sino también su propia conciencia. Sin embargo, al verlo acercarse al portón con su cuerpo pequeño, su paso lento y pesado no pudo hacerlo. Sabía que si decía la verdad, el corazón de aquel anciano se rompería, y en medio de su propio dolor eligió callar. Dentro de Huyen, el cariño y la herida seguían luchando. Ya no sentía odio, pero tampoco podía perdonar. Mientras tanto, su suegra, detrás de esa mirada fingidamente compasiva, escondía una sonrisa maliciosa. Estaba convencida de que si lograba ablandar el corazón de su esposo, Huyen cedería y Tuk saldría libre. Pero lo que ella no sabía era que el tiempo puede borrar el dolor, pero nunca los recuerdos. Y hay heridas que, aunque no se mencionen, siguen doliendo toda la vida. Esa tarde el cielo estaba gris. Las nubes se movían despacio como si también cargaran con el peso de los pensamientos de todos. Por el camino de tierra que llevaba a la pequeña casa de Huyen, el señor Bach avanzaba con pasos lentos. En sus manos temblorosas llevaba una bolsita de regalos, unos paquetes de galletas, una botella de aceite medicinal y una bufanda de lana vieja que quería darle a su nieta. Cada paso le pesaba como piedra porque no sabía con qué se iba a encontrar. Con la exnuera a la que su hijo había herido tanto, o con un pasado que aún no se atrevía a enfrentar. Cuando el perro Bibi ladró en la entrada, Huyen levantó la vista. Al ver la figura del señor Bach en la puerta, el corazón se le encogió. Se secó las manos mojadas y salió. ¿Ha venido a verme, papá?, preguntó con voz suave. El señor Bach sonrió débilmente. Sí. Pasaba por aquí y quise saludar. Le extendió la bolsa. Le compré a Maya unas cositas. A ella le gustan estas galletas, ¿verdad? Huyen asintió tomando el regalo. Sí, muchas gracias, papá. Maya está en la escuela, pero cuando llegue se pondrá muy contenta. El silencio se alargó. Solo se oía el viento moviendo las hojas del emparrado. Finalmente el señor Bach carraspeó la voz temblorosa. Huyen, sé que todo lo que ha pasado te ha hecho sufrir, pero al fin y al cabo él sigue siendo el padre de la niña. Tuk está ahí dentro, debe de estar pasándolo mal. Si pudieras retirar la denuncia para que le reduzcan la pena. Yo... No terminó la frase. Bajó la cabeza evitando su mirada. Sus manos arrugadas apretaban el sombrero tratando de esconder la vergüenza. Huyen guardó silencio. Sentía una tormenta de emociones dentro de sí. Quería gritar, quería decirle que fue Tuk quien la maltrató, que la mujer a la que él llamaba su madre, las echó de casa en plena noche bajo la lluvia. Pero al ver el cabello blanco y los hombros encorvados de aquel anciano no pudo hacerlo. Respiró hondo con la voz quebrada. Papá, yo no guardo rencor, pero si usted supiera todo lo que he pasado, no me pediría eso. Él levantó la cabeza con la mirada temblorosa. ¿Él? ¿Te pegaba? Huyen sonrió con tristeza. No solo me pegaba, papá. Rompió mi confianza. Me hizo temer cada vez que oía abrir una puerta. Me obligó a huir con mi hija en brazos bajo la lluvia, solo porque el alcohol lo volvía una tormenta. Y su madre. Lo miraba todo e incluso me culpaba por no saber soportar. Las palabras le atravesaron el alma al señor Bach. Se estremeció, dio un paso atrás, los ojos nublados por las lágrimas. Dios mío, ¿por qué no me lo dijiste? Tenía miedo. Miedo de que se entristeciera. Usted me defendió una vez y sufrió por eso. No quería ponerlo entre dos fuegos. Pero no puedo volver a esa casa. No es odio. Es que ya no tengo fuerzas. Su voz se apagó quebrándose como el viento entre los árboles. El señor Bach quedó inmóvil. Las lágrimas le resbalaron por el rostro mientras bajaba la cabeza. Perdóname, Huyen, yo no sabía nada. Pensé que mi hijo solo tenía mal genio, nunca imaginé que ya no era el hombre que yo había criado.
Huyen negó con la cabeza y puso suavemente una mano sobre su hombro. No se culpe, papá. Hay errores que no son suyos. Solo le pido que nadie por amor familiar olvide lo que está bien y lo que está mal. No quiero que nadie sufra más, ni siquiera Tuk. Pero no puedo retirar la denuncia, porque es la única forma de proteger a mi hija. Las palabras la dejaron temblando y al señor Bach sin aliento. La miró largo rato con una mezcla de dolor-compasión y una comprensión tardía. Por fin asintió despacio. Tienes razón. Ya entiendo, no diré nada más. Solo espero que me perdones por haber sido tan ciego. Cuando se dio la vuelta para marcharse, los pasos le temblaban. Huyen lo miró alejarse mientras el viento de la tarde agitaba las palmas del patio. No supo en qué momento empezó a llorar, no de odio, sino de tristeza, porque a veces el dolor más profundo no viene de los malvados, sino de aquellos a quienes aún amamos. Esa noche en la vieja casa donde la luz de la lámpara proyectaba sombras tenues en la pared, la señora Hoa, la madre de Tuk, esperaba en el porche con la mirada fija en el tranquilo camino del pueblo. Ya se estaba haciendo de noche y el señor Bach aún no volvía. Un nerviosismo se apoderó de ella, mitad inquietud, mitad miedo. Cuando el perro ladró en la entrada, salió a toda prisa. El señor Bach entró cansado, su rostro marcado por arrugas profundas y sus ojos enrojecidos como si hubiera pasado por una tormenta interior. ¿A dónde has estado que vuelves tan tarde? He recalentado la comida varias veces, dijo ella con su tono dulce intentando mostrar preocupación. Él no respondió. Se quitó el sombrero, lo colgó en la pared y se sentó. Con las manos temblorosas llenó una taza de agua, pero antes de llevarla a los labios, la dejó con fuerza sobre la mesa. El ruido de la taza contra la madera rasgó el silencio fingido. Se incorporó con la voz áspera pero firme. Dime la verdad. ¿Qué ha pasado en esta casa? ¿Qué ha tenido que soportar Huyen todo este tiempo? La señor Hoa se detuvo. Un gesto de sorpresa cruzó su rostro, pronto reemplazado por una sonrisa torcida. Otra vez te crees a esa chica. Las mujeres saben decir lo que conviene. Se fue de casa y ahora quiere perjudicar a tu hijo. ¿No ves lo mal que lo pasa Tuk estando en la cárcel? Mal golpeó la mesa, el sonido la hizo retroceder. El que ha hecho sufrir a los demás se lo ha buscado. Lo he oído todo, lo escuché de la propia Huyen. Tu hijo, el muchacho al que yo crié, se emborrachaba, golpeaba a su esposa, hasta amenazó al niño. Y tú te quedabas mirando e incluso regañabas a Huyen por no aguantarse. ¿Es eso verdad? La señora Hoa apretó un pliegue de su ropa con la mirada alterada. ¿Tú le crees a ella antes que a mí? Esa chica dice eso para romper la familia. Quiere que odies a tu propio hijo, que te compadezcas de ella. Basta, Hoa, dijo él con voz dura, levantándose de un salto. Toda mi vida confié en ti, creí que querías lo mejor para nuestros hijos. Pero resulta que solo defendes lo incorrecto, mientes para salvar tu orgullo. ¿Sabes? Si hoy no hubiera ido a verla, me habría quedado pensando que era ingrata e insensible. Ella retrocedió, los ojos llenos de pánico. Solo quería salvar a mi hijo. Salvarlo, obligando a la víctima a perdonar a quien la golpeó. Eso es salvar su voz. Se quebró los ojos, brillaban por las lágrimas. He visto con mis propios ojos su casa vacía, su sufrimiento. ¿Entiendes? La señora Hoa apretó la mano contra la mesa y respondió con dureza. Tuk, es mi hijo. No puedo verlo en la cárcel. ¿Y Huyen y la criatura? ¿Qué son? ¿Sacrificios?, preguntó él con la voz temblando entre la ira y el dolor. Un silencio pesado cayó entre los dos, casi asfixiante. Afuera, el viento movía las hojas de las palmas y las brasas de la cocina lanzaban destellos débiles.
Al final, el señor Bach se sentó de nuevo más grave y con voz derrotada: mira, yo sé que quieres a tu hijo, pero quererle de la manera equivocada hace daño. Si Tuk aún tiene algo de conciencia, debe responder por lo que hizo. No voy a rogarle a Huyen, y te prohíbo que vuelvas a molestar a ella y a su hijo. La señora Hoa abrió los ojos y alzó la voz. «Estás loco, es tu propio hijo. ¿Quieres verlo morir en la cárcel?». No, dijo él despacio, cada palabra calando hondo. «Quiero que viva, pero que aprenda el precio de sus actos. Y tú, si te queda algo de conciencia, deja en paz a la madre y a su hija». Ella se quedó en silencio. Le salieron lágrimas, pero no quedó claro si eran de arrepentimiento o de rabia. Giró la cara y murmuró casi sin voz: «Has cambiado, Bach. Te has olvidado de tu propia sangre». Él respondió con voz áspera: «No me olvidé. Acabo de darme cuenta de qué es lo correcto». Eso la dejó sin palabras. Él se puso en pie, se dirigió hacia la puerta con pasos lentos y dejó a la mujer sola en la estancia, bañada por una luz amarilla y débil. Su figura se desvaneció más allá del porche, pero el sonido de sus viejas sandalias resonó lento y pesado como el último latido de una confianza rota. La señora Hoa lo observó y la ira brilló en sus ojos. Apretó el borde de la mesa y con la voz cortada dijo: «Si no me ayudas, lo haré yo misma. Haré que esa mujer se arrodille y suplique para que mi hijo vuelva». Afuera el viento soplaba con más fuerza. Las palmas se inclinaban anunciando una tormenta que se acercaba no en el cielo, sino en los corazones. Esa noche, después de que el señor Bach se marchara, la pequeña casa de Huyen quedó sumida en un silencio profundo. El viento que venía del río movía suavemente la cortina fina y el canto de los insectos se mezclaba con la respiración tranquila de Maya dormida sobre la cama. La lámpara de aceite parpadeaba débilmente sobre la mesa, como el último aliento de la noche, iluminando el rostro de una mujer que había sobrevivido a demasiadas tormentas, cansada sí, pero con una dulzura serena que el dolor no había podido borrar. Huyen permaneció sentada mucho tiempo con la mano apretando la hoja que el señor Bach le había dejado la última vez. Sobre el papel, unas palabras torcidas decían: «Perdóname, hija». Las lágrimas ya se habían secado, solo quedaba un nudo en el pecho cada vez que pensaba en el pasado. Sabía que ahora que la verdad había salido a la luz, nada sería sencillo. La madre de Tuk, la señora Hoa, no se detendría. Era el tipo de mujer que valoraba el orgullo y la sangre por encima de la justicia, capaz de hacer cualquier cosa por defender el honor de su hijo, incluso pisando el dolor ajeno. Huyen lo sabía y tenía miedo, pero dentro de ese miedo había algo más fuerte que nunca: la decisión de no agachar la cabeza otra vez. Miró a Maya, que dormía acurrucada en el suéter rosado que su abuelo le había comprado. Su respiración era calma, dulce como una canción. Esa paz era su razón para seguir firme. Pensó: si mañana ella viene, no voy a esconderme. Protegeré a mi hija, protegeré esta tranquilidad, aunque tenga que enfrentarme sola al mundo entero. Las lágrimas volvieron, pero ya no eran de debilidad, eran de alguien que vuelve a levantarse. Añadió más aceite a la lámpara y observó cómo la luz crecía en la esquina del cuarto, iluminando también su alma antes tan oscura por el miedo y la culpa. «Tuk», susurró con la voz ronca pero serena, «ya no te guardo rencor. Todo lo que pasó, considéralo una deuda saldada. Solo deseo que allí dentro sepas arrepentirte, que mires atrás y recuerdes que hubo una mujer que te amó tanto que soportó su propio infierno. No quiero que sufras, solo quiero que cambies, que un día puedas mirar a Maya sin bajar la cabeza». Se detuvo la mirada perdida. Afuera, una luna delgada colgaba entre las nubes. «Ya no quiero odiar, solo quiero vivir tranquila, sencilla con mi hija, y ojalá tú también encuentres tu paz». Entonces pensó en Ye. Ese hombre que nunca usó palabras bonitas, que no prometió nada, pero que siempre estuvo ahí en silencio, recogiendo los pedazos de su vida.
Nunca le preguntó por su pasado, nunca le pidió nada a cambio. Solo arreglaba la cerca rota, llevaba a Maya a la escuela, encendía el fuego en las mañanas frías. Su manera de vivir la conmovía y la hacía sentir culpable a la vez porque sabía que él había cargado con un dolor que no era suyo. Se preguntó, ¿Ye alguna vez se habrá cansado? ¿Se habrá arrepentido de quedarse con nosotras? Pero cada vez que veía su mirada hacia Maya o su sonrisa al verla reír, esas preguntas desaparecían. Sabía que él merecía más una vida feliz, una compañera que lo amara por completo sin cicatrices del pasado. Y aún así su corazón se estremecía cada vez que lo veía entrar con un manojo de verduras frescas, o decir con esa voz suave: Maya se porta muy bien, igualita que su madre. Huyen recostó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Dentro de su pecho, entre los restos del dolor, empezaba a brotar una semilla de esperanza frágil pero firme. Quería creer que aunque la vida había sido cruel, aún existían personas buenas, sentimientos sinceros. Quería creer que si Tuk se arrepentía, aún podría rehacer su vida, aunque ya no junto a ella. Y quería creer que mientras Ye siguiera a su lado, aquella paz bastaría para compensar todo lo perdido. Afuera, el viento movió el pequeño carillón de bambú que dejó escapar un sonido claro y suave. Esa melodía la hizo sonreír mientras murmuraba una oración. Solo pido que pase lo que pase mañana, Maya, y yo tengamos la fuerza para resistir. Que quien hizo daño encuentre el camino del bien. Que quien está a mi lado viva con alegría y en paz. Y que yo pueda conservar esta pequeña calma suficiente para que mi hija crezca rodeada de amor. La luz de la luna entró por la ventana bañando su rostro con un resplandor tierno, no el de alguien que ha vencido, sino el de quien ha aprendido que a veces la verdadera felicidad no está en ser amado, sino en elegir amar la vida, incluso después de haber sido herido. Đó là phải một lời hứa về sự che chở, một niềm tin.